Señores, continuamos en su programa con José de la Cruz, desde luego en el Nuevo Diario Santiago TV para el país y el mundo. Estamos transmitiendo también en Instagram, el Nuevo Diario TV, y en Facebook, el Nuevo Diario RD. Vamos a hablar un poquito con Jesús. Ustedes saben que en España estamos en elecciones, nosotros los de tendencia española. Por naturaleza en la República Dominicana. En la República Dominicana hay colonias, como se decían, españolas, persona directa, sí, familiares directos, sus abuelos, sus padres, españoles. Eso tiene que ver con la colonización, todo eso, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero vamos a hablar con Jesús un poquito de las elecciones de España. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de Petro. Sí, también. Vamos a hablar un poquito. Saludos, Jesús, ¿cómo está? Muy bien, José, un placer estar por aquí de nuevo. Queremos iniciar haciendo, bueno, una pequeña reseñita de por qué el Día de los Padres. ¿Eso tú fuiste a ver a Baby Gay? Claro que sí. Es buena. Oye, fenomenal. La deben de ir a ver, una película muy buena. Vayan con su t-shirt rosado y no se preocupen, vayan. Recomendable. Es más para adolescentes que para niños, eso sí, en lo que pude ver. Pero vaya con su familia y disfrútela. Bueno, Jesús, el Día del Padre. No hay taponamiento. La ciudad está vacía. Milagro Hermana me mandó una imagen de que grandes filas para el Día del Padre. Sí, Sola, una y ve mesa que estaba vacía. vacía. Y dijo que no le importa tampoco, que ella sabe del Día de la Madre. Sí, lo dijo. Pero miren, señores, el Día de los Padres tiene una connotación histórica muy importante. Primero, José, porque fue por un accidente ocurrido en una mina. Sí, fue por un accidente ocurrido en una mina en 1910, donde la mina sufrió un colapso, un derrumbe, y prácticamente todos los empleados que fallecieron eran padres, incluyendo el padre de una joven, no recuerdo su nombre en este momento, pero es esa joven que propone mediante lucha, discursos, que se tomara un día especial para celebrar y recordar la labor que realizan los padres para el bienestar de sus hijos y de la familia. Entonces, desde ahí se ha comenzado a celebrar el Día de los Padres en el país. Surge en 1941, en ese gobierno del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo, y en 1969, mediante un proyecto de ley, pasa a celebrarse el último domingo del mes de julio. Pero fue cuando Trujillo entonces se creó el Día del Padre. Cuando Trujillo se crearon muchas cosas. Igual las mujeres comenzaron a votar cuando Trujillo. Sí, fue ahí. Fue ahí que se le dio el derecho a la mujer. Sí, pero sí. yo siempre he estado de acuerdo con la cuota de la mujer, no así con la de los jóvenes, porque yo creo que tenemos una gran deuda histórica con la mujer en la República Dominicana y en el mundo, ¿eh? Claro, mira que incluso yo entiendo que la cuota debe de desaparecer en algún momento, tanto para la mujer como para jóvenes, sí, pero a la mujer en este país se le negó el derecho a la participación política por mucho tiempo. Antes de ese gobierno del entonces dictador, la mujer aquí no podía participar en política. La mujer no podía votar, la mujer no podía ir a la universidad. La mujer tenía una vida muy hogareña que todavía hoy en día el hombre entiende que la debe de continuar. Como una esclava. Como que debe de estar simplemente en la casa. Son loco, viejo. Y producto de eso, es entendible que exista una cuota que garantice ya sea una mínima o máxima participación. Porque no establece si debe de ser un 40 para la mujer o un 60. Solamente es un estándar que puede ser un 60 en algún momento de la mujer y un 40 para hombres, como puede ser un 40 para la mujer y un 60 para los hombres. Y es producto de eso, de que en ese periodo la mujer aquí no ha podido ejercer su derecho. Entonces hay que darle un empujoncito porque si desde la fundación del país los hombres han podido tener derecho a votar y a ser elegidos, hay que buscar la forma y el mecanismo de cómo esas mujeres pueden entrar a concursar de manera igualitaria. Jesús, antes de entrar en materia con España, a propósito del Día del Padre, tú tuviste la osadía de, ¿cómo sería cuando someten un proyecto de... un recurso de inconstitucionalidad. Someter un recurso de inconstitucionalidad sobre un proyecto de ley que indica que el primer apellido debe de ser del padre.
obligatoriamente, Sí. porque si es un proyecto y te lo es obligado, no es que eso ahí no hay opción. Pero tú sometiste ante el Tribunal Constitucional de la República ese proyecto. ¿Por qué y para qué? Sí, vamos a el proyecto que es la ley 04-23 sobre actos del Estado Civil y del Registro Civil, establece en uno de los párrafos de sus artículos que al momento de realizar la declaratoria del bebé siempre va a primar el apellido del padre. E incluso si es una persona que está prestando el apellido, aunque no sea su hijo, siempre debe de primar ese apellido por el simple hecho de ser el hombre. Me motivé a someter este recurso porque la ley 659, que fue la derogada por la ley 04-23, que es también del tiempo del entonces dictador Trujillo, no establecía el orden que debían de tener los apellidos. Aquí se ha realizado que el apellido del padre va en primer lugar por un hábito que se convirtió en una tradición y la tradición pues se convirtió en una cultura. Sin embargo, eso no estaba en ningún proyecto de ley. Y en el 2021 el Tribunal Constitucional incluso emitió una sentencia en la que le comunicó a la Junta Central Electoral que a las personas que trabajaban en el registro civil estaban incurriendo en una violación al derecho de igualdad contemplado en el artículo 39 de la Constitución. Esto porque si la ley no establecía cuál apellido debe de ir en primer lugar, pues ellos no podían simplemente colocar el apellido del padre. Esto ellos lo hicieron porque hubo una familia que por mutuo acuerdo decidió que el hijo llevara el apellido de la madre en primer lugar. Pero el registro civil en ese momento dijo, no, esperen, aquí tiene que ir el apellido del padre en primer lugar, a pesar de que la ley no lo establecía. En ese momento, el Tribunal Constitucional emite una sentencia, no le da ganancia de causa a la persona, porque no estaba incurriendo la ley en ninguna violación, pero aprovecha para aclarar a los miembros del registro civil de la Junta Central que se está incurriendo en ese momento en una violación al derecho de igualdad, contemplado en el artículo 39 de la Constitución. Entonces, viendo esto y sabiendo el contexto, incluso en el que muchas madres van y dan a luz sola al hospital, que son las que crían a sus hijos, y que está bien, hay personas muy buenas, hombres que incluso para que ese niño no tenga un solo apellido, le dice, ven, te voy a prestar mi apellido para la declaratoria. Entiendo que no debe de ser por ley que la mujer, que el hombre tenga que ceder su apellido y que deba de estar de primero. Entiendo que si por mutuo acuerdo la mujer y el hombre han decidido que sea el de la mujer que vaya en primer lugar con ese niño, niña que nace, pues se debe de realizar así. Como te decía al inicio, aquí a la mujer se le han negado muchos derechos desde la fundación de la isla. No veo que en el 2021, si no se hizo ni siquiera en el tiempo de una dictadura, entiendo que no es posible que ahora en el 2023, con una ley más moderna y que fue para corregir ciertos errores, pues se le quite el derecho de cederle el apellido incluso a su hijo. Te decía que se ha estado colocando en primer lugar el apellido del padre por una cultura por un hábito que se convirtió en tradición, y la tradición a su vez en una cultura, pero no porque una ley lo prohibiera de manera tácita como ocurre en la 04-23. Jesús, hay un segmento conservadores, yo no lo voy a decir machistas, son conservadores, que han dicho, a raíz de ese recurso que tú has sometido, que eso puede crear algún problema en el hogar por el tema de la primacía en una cultura machista que nosotros vivimos, y dice, pero bueno, y si la mujer quiere, y si el hombre quiere, entonces pueden entrar en una contradicción. ¿Qué tú crees de eso? Yo tengo mi opinión, pero bueno, tú fuiste que sometiste el tema. Claro, yo entiendo que en realidad una familia y un hombre y una mujer que estén casados y hayan decidido formar su hogar. No es el mío, sí. No, y dice Carlos, no es el mío, y dice ella, no es el mío, no sí, es el mío. Si no se pueden poner de acuerdo en un apellido, no creo que debieran ni siquiera de estar juntos. El hombre debe de entender algo en la sociedad dominicana, y es que lo que le va a legar a su hijo no es simplemente su apellido.
Al final hay muchas cosas más que pueden identificar a tu hijo como una persona de bien para la sociedad. No nos debemos de preocupar si el apellido Pérez va a ser el primero o va a ser el segundo. Más bien nos debemos de preocupar porque ese niño tenga una buena educación, porque ese niño sea un ciudadano ejemplar, porque ese niño mañana entienda que pueda participar ya sea en el ámbito privado y ser un ciudadano ejemplar dentro de ese ámbito, o participar en el ámbito público y seguirse desarrollando ahí. Lo importante no es el apellido, lo importante es la formación, y esa formación lo hace la familia, no lo hace el que mi apellido sea Rodríguez, no lo hace el que mi apellido sea de la Cruz, no lo hace el que mi apellido sea Méndez, lo hacen los valores con que formamos a esa persona. Eso, hablemos un poquito de España. Claro. Hay elecciones en España, Sí. hubo elecciones en España, Hubo- hay problemas, siempre hay problemas, no hay problemas, siempre faltan unos escaños. Vamos a explicarle a la gente el tema de España, que es una monarquía Sí. parlamentaria, se Sí. rige por un sistema parlamentario. Vamos primero a explicarle un poquito en qué consiste y vámonos al tema de quién tú entiendes que va a gobernar, si se va a conseguir los escaños suficientes para que el PSOE o el PP, ¿cuál fue la gran sorpresa Claro. de estas elecciones? Si fue el PSOE o fue el PP o Podemos o los demás partidos del sistema. Claro, mira, en España hubo una tendencia y fue muy marcada en este escenario electoral. La misma es que los españoles rechazaron los discursos de extrema. Es decir, Vox, que es un partido de ultraderecha, que montó una campaña... Básicamente nuevo también. Sí, nuevo. Participó en el proceso electoral del 2019, obtuvo alrededor de 53 escaños, pero es un partido ultraconservador, al punto de que su discurso para estas elecciones fue en contra del aborto, su discurso era en contra de la comunidad en España, fue en contra de la comunidad LGBTIQ, su discurso era también que había que reducir el Estado, esto para que se pagara una menor cantidad de impuestos, así sucesivamente. Por otro lado tenemos el Partido Comunista de España, que también era un discurso de extrema, pero hacia la izquierda, que decía que el Estado debía de ser grande, que incluso llegó a mencionar en uno de sus discursos, José, que los supermercados debían de ser públicos, porque se le debía de comprar a los agricultores y que esos supermercados fueran abastecidos directamente por el Estado para que supuestamente la comida llegara a un menor precio. Sí, los españoles rechazaron ambos discursos de extrema. Sí, porque eso era demasiado extremista. Económicamente tú sabes que esa vaina no es sostenible. Ay, no. Pero quedó muy marcado, y te digo esto porque PP, que es un partido de centro derecha, Sí. es quien alcanza la mayoría de los escaños con 133 escaños. Mientras que el PSOE, que es el partido del actual gobierno, alcanza 122. Pero vámonos, espérate, vamos por parte. ¿El PP pierde escaño o gana escaño? Gana porque tenía 89 escaños en el 2019, ahora aumenta a 133. Ok. Y el PSOE, que tenía 120 escaños, desde la última elección aumentó 2 escaños. Ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde viene lo interesante? ¿Y por qué el PP aumenta tanto? Bueno, un discurso de centro derecha que ha calado en la población, han hecho un buen trabajo. También el discurso que se ha generado lo supieron capitalizar, pero no de una forma extremista. Está Ellos gobernando el PSOE en este Sí. momento. Ellos supieron capitalizar los problemas que está teniendo la sociedad española, aunque no de una forma tan extremista y dando propuestas. Porque, como te decía, el castigo a los otros partidos fue por un discurso en el que se iba muy hacia un lado y no habían matices. Y en la política no todo es blanco y no todo es negro. Hay diferentes escalas de grises. Entonces la población decidió subir la cantidad de escaños, asumir el proyecto del PP, pero también asume el proyecto del PSOE que aumenta 2 escaños. El problema y el inconveniente es que los dos se declaran ganadores. Tanto Feijó, que es el líder del PP, partido de centro derecha, como Pedro Sánchez, que es el primer ministro, conocido también como presidente de gobierno, de España, del PSOE, los dos se declaran ganadores. En las monarquías parlamentarias, la forma de escogencia es la siguiente. Está el monarca, que es el rey, que no tiene poder ejecutivo, ni tampoco dentro del gobierno. Pero va a Congreso.
Sí, es una figura, pero no tiene ningún tipo de poder. Es más como una figura emblemática que se mantiene en El el país. respeto, Sí, el el respeto. equilibrio, el que pone si se desorganiza la cosa, Sí, así es no. una figura como de respeto y que puede mediar, El pero no mediador. tiene poder, no representa poder en el poder ejecutivo ni en el legislativo. ¿Qué sucede con esto entonces? Tenemos el monarca y tenemos un congreso que en el caso de España es formado por 350 diputados y por los senadores. ¿Qué sucede? En las monarquías parlamentarias no se escoge un presidente de manera directa, sino que se escogen los diputados y estos deben de escoger quién es el primer ministro, que ejercerá la función de jefe de gobierno. Entonces, esta figura de primer ministro sería como lo que se conoce aquí en nuestro país, que es el presidente. Representaría lo mismo. El partido, lo normal es que el partido que alcance la mayor cantidad de escaños sea quien obtenga el primer ministro para que guíe la política del país. ¿Qué sucede? Que la mayor cantidad de escaños son 176 y ninguno de los dos partidos las ha alcanzado, porque tanto el PP, que tiene 133, y el PSOE, que tiene 121, no la obtienen. Tienen que hacer negociaciones para entonces poder realizar el gobierno. Y aquí es que viene el problema. El PP cuenta con Vox, que es un partido de centro derecha, Que es lo pero lógico, ¿no? sí, que es un partido de ultraderecha, pero que solamente alcanza 33 diputados y que 133 más 33. serían 166. Le faltarían todavía 10 diputados para obtener la mayoría y poder conformar el gobierno. Es 176. Sí, que es la mayoría simple del Congreso para poder formar el gobierno. Pero el PSOE, entonces, que tiene 122, los otros partidos solamente le llegarían a aportar 160 diputados, los de izquierda. Entonces hay que buscar los diputados que salieron por partidos independientes. Y ahí viene un problema. Hay diputados que son de centro derecha que no quieren pactar con el PP porque está Vox, que es un partido de ultraderecha. Y hay partidos entonces de centro izquierda que no quieren pactar con el PSOE porque se encuentra el Partido Comunista de España, que es de radical izquierda. Esto crea un escenario un poco confuso porque el rey ahora lo que debe de hacer es reunirse con los líderes de los diferentes partidos para escucharlos y entonces de ahí salir la propuesta, que normalmente es el líder del partido que obtenga la mayor cantidad. Pero el caso es que los dos partidos mayoritarios se han declarado ganadores. Tanto el primer ministro, que dijo que España ha decidido porque continúe el progresismo, como el del partido PP, que ha dicho, bueno, pero yo tuve la mayoría. Sería histórico que no se me permita formar el gobierno. Pero ha pasado antes. Sí, incluso Pedro Sánchez llega por una jugada que Sí. hace en el 2019 en la que no obtiene la mayoría, pero Sabe consigue el negociar. apoyo, sí. Esa es la característica de esa forma de gobierno, que no necesariamente quien gana en las elecciones populares es quien te gobierna. Pero hay muchos analistas que dicen en las noticias, en los noticiarios de allá de España, que el PSOE puede tener los 176 escaños. Claro, porque Es el hay que una- está más próximo a obtenerlo. Bueno, según tienen que obtener una mayor los cantidad. partidos. Tienen que obtener una mayor cantidad porque ellos tienen 160, le faltarían 16 diputados. Entonces, pero ellos dicen, según los partidos que tienen votos, pudiesen estar más próximos al PSOE que al PP. Por el problema que tienen con Vox, los de la tendencia de centro derecha, que como ven a Vox, no lo quieren apoyar. Tenemos que recordar que el PSOE, por ejemplo, formó su gobierno con partidos de centro derecha. Esa es la ventaja que tiene el actual ministro, que las personas que deberían o se entiende que deben de apoyar al PP para que forme gobierno, ya han trabajado con él. ¿Quién está encabezando la presidencia de gobierno española o el primer ministro ahora por el Pedro PSOE? Sánchez. Pedro Sánchez Sí. Serén. ¿Y la sorpresa electoral? ¿Por qué fue el PSOE? Bueno, se pensaba que ellos iban a reducir la cantidad de escaños, no se pensaba que le iban a aumentar. Como te dije, ellos tenían 120 y pasaron a 122. Se entendía que iban a quedar entre 80 y 90 diputados,
pero aún así se mantuvieron. Esto a pesar de que el PP montó una campaña y un discurso opositor muy fuerte, diciendo incluso, José, que él había convocado elecciones, porque es el primer ministro que convoca elecciones, que él convoca elecciones en esta fecha porque la temperatura era de 40 grados Celsius y la gente no iba a salir a votar. Qué barbaridad. Eso Pero, se decía. sí, eso fue muy popular. Pero aún así, estas elecciones, más del 70% de la población acudió a votar. Bueno, el PSOE, estamos hablando que es el Partido Socialista Obrero Español, y el PP es el partido, se me fue la sigla Sí, País Popular. Partido. del PP. Me sé del PSOE porque sí, yo he ido allá y he participado de algunos de las preparaciones electorales allá en la Universidad Camilo José Cela. Fui cuando José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno español o el primer ministro. ¿Eso qué está pasando en Colombia? En Colombia, el hijo del presidente fue arrestado. El presidente le deseó fuerza y le dijo que él espera que ese arresto le sirva para que él se pueda forjar como un buen hombre y para él fortalecerse internamente, haciendo alusión a que él supuestamente no va a intervenir en el proceso judicial y haciéndole un llamado a la fiscalía de que los apoya y que espera que de manera independiente actúen de la manera debida. Te decía que supuestamente porque Petro ha tenido problemas con quien es el fiscal general del país, llegando a un momento incluso en el que él dijo que él es el jefe del fiscal general de la nación. Y a lo que la Suprema Corte de Justicia tuvo que emitir un comunicado en Colombia y responderle diciéndole, espera, tú no eres el jefe del fiscal general. El fiscal general no tiene jefe porque tiene el rango de magistrado de alta corte, porque lo escoge el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y si nosotros somos independientes y él tiene el mismo rango que nosotros, él no se debe a ti. Él se debe a un pleno, que es un pleno que es escogido por un Consejo de Estado, que ese Consejo de Estado a su vez es escogido por las personas que acuden a votar en las urnas. O sea, él se debe al pueblo y lo que él esté haciendo, lo está haciendo en representación entonces de la ciudadanía. Luego de eso, la bancada que representa el pacto histórico hace un comunicado y también hace una rueda de prensa en la que en el Congreso dice que la oposición en Colombia no tiene vocero, que el único vocero que tiene la oposición es el fiscal general de la nación, que se ha dedicado como a ser un aliado de ellos y a ser un opositor del actual gobierno. Entonces, ha como llamado la atención el cambio de discurso ahora que presenta Petro en torno a esa fiscalía que es la que está llamando a investigar a su hijo, que después de declararse jefe, que después de que la bancada de gobierno diga que él es el representante de la oposición en el país, él se muestra confiado en lo que ellos vayan a realizar en un proceso que involucra a su hijo. ¿Pero por qué está preso? Por lavado de activos. ¿A coño? Sí, por lavado de activos. Hay una situación... Carpetoso el muchachito, ¿y cuántos años tiene? Tiene 33 años. Pero mira, ¿tú no crees que esas investigaciones luego vayan a desencadenar y estén apuntando al presidente de la República? Puede ser. Incluso te iba a poner ahora mismo el ejemplo de Hunter Biden, que fue el hijo de Joe Biden, que fue a la corte y él es vicioso. En su discurso, todo parecía que él se iba a declarar culpable. Que lo hizo. Lo hizo. Que lo hizo. Admitió que tiene una lucha contra el tema de los vicios. Se declaró culpable. Y el juez, José, le dijo, espérate. Yo no sé si tú sabes quién tú eres, pero tú eres el hijo del presidente del país. Tú no te me puedes venir a declarar culpable en esta corte, porque si tú te declaras culpable, todo lo que tú has hecho va a involucrar a tu padre directamente. Y tu padre es el presidente de este país. Y no estamos hablando de cualquier persona. Y detuvo la corte, la detuvo, se fue a receso. Porque la investigación al hijo es muy extraño que no vaya encaminada también hacia quien sea su padre. ¿De qué que le están acusando al hijo?
A Hunter Biden. Sí. En Estados Unidos es por extorsión, es también por abuso de drogas, hay pornografía infantil, hay muchas cosas. Entonces, Está perdido el niño. sí, incluso se revelaron unos archivos de su computadora que habían más de 10.000 fotos y de correo también que revelaban muchas cosas. Entonces, estas investigaciones suelen ser muy delicadas porque terminan encaminando de forma indirecta o directa hacia quien es el padre, porque es difícil tú pensar que el hijo de una persona que está aspirando a la presidencia y que es presidente, pues está realizando todo sin que éste lo sepa. Y puede pasar. Sí, pero entonces en Colombia, de lavado de activos, por eso inteligentemente entonces el presidente hace esas declaraciones. Sí. Para tratar de distanciarse un poco. Y ha creado confusión, porque como te decía, ellos lo primero que hicieron fue como desacreditar a esa Fiscalía General. Y ahora han tenido que refugiarse y decir, no, nosotros te apoyamos, nosotros entendemos que van a llevar un buen proceso y que lo que ustedes digan, así es. Pero luego de que él mismo se declara jefe del fiscal general, pero luego de que la bancada dice que el vocero de la oposición es el fiscal general, eso crea una dicotomía. Así mismo como ha pasado en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela con la oposición? Dijeron, no participamos en procesos electorales. Duraron 10 años sin participar en procesos electorales, porque no habían condiciones. Después, cuando quisieron participar, fueron donde la misma persona para que los apoyara, para que votaran entonces y compitieran contra quien fue su rival, Hugo Chávez, o contra quien fue su rival después, Nicolás Maduro. Las personas ya tenían un chip en la cabeza. O sea, ahora sí hay condiciones, pero estamos compitiendo contra la misma persona. Y como yo sé que ahora sí de verdad hay condiciones electorales y que no va a haber fraude después de que ese fue tu discurso durante años y años, después de que tú dejaste de participar en procesos políticos porque esa persona no te garantizaba que lo que se hiciera en las urnas era lo que se iba a reflejar en los resultados. Mira, eso tenemos casi que irnos, pero rápidamente, ¿pudiese esto desencadenar un estado de incertidumbre en términos políticos en Colombia? O otro estado de incertidumbre, porque Colombia hace poquito que salió de un tema civil. Dependiendo de cómo se manejen y qué tanto apoyo y no intrusionismo se le dé a la Fiscalía General. Por eso incluso siempre se debe de confiar en las instituciones del país, para que no pasen este tipo de casos. Porque cuando tú desacreditas una institución, cuando tú desacreditas una figura, y después entonces, por X razón, mañana te toca brindarle tu apoyo, la incertidumbre no la va a tener la población porque sí. En realidad es una incertidumbre que fuiste tú mismo que se la diste. Porque al tú no brindarle apoyo, al tú desconfiar, como en 5 segundos tú me escribes un tweet diciéndome, sí, confiamos. Lo que diga la fiscalía, eso será. ¿Por qué? Después de que desde su cabeza tú has venido diciendo que ellos son aliados al gobierno. O sea, siempre debemos de respetar las instituciones. Atención, Cámara de Cuentas. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia con lo que dice Jesús de confiar en las instituciones para que luego puedan tener potestad para ir donde ella. Porque ahora no tienen, porque ustedes están dejando lo mismo. Después que no me venga la oposición a decirme a mí que confíe en la Cámara de Cuentas. No, ustedes están diciendo, vamos a dejarla, vamos a dejar. Ahorita viene la auditoría, ahorita no hay auditoría, ahorita no hay nada. No vamos, pero yo quiero felicitar a Mili y a Mili Enríquez, Mili Marcelina Enríquez, a Derlison Puntier, porque este fin de semana hicieron su lanzamiento. Mili Enríquez, Marcelina Enríquez, alcaldesa de Santiago Oeste, y el joven Derlison Puntier, a vocal de esa misma demarcación de Santiago Oeste. Fue una grandiosa actividad donde participaron alrededor de 460 personas, una actividad llena de emoción, una actividad con buenos discursos, cargado de propuesta de lo que entienden que debe ser Santiago Oeste. De manera que mis felicitaciones a Marcelina Enríquez y al joven Derlison Puntier. Creo que Santiago Oeste es más, como dice Emily, creo que va por buen camino en la mano de esos ciudadanos de Santiago Oeste.
nos vemos el domingo. El domingo vamos a hablar de algo que yo quería hablar hoy, pero teníamos el tema de justicia social y no quería decirlo. Jesús, gracias. Nos vemos el domingo y vamos a ver si vamos a ver a Luis Gay esta semana. Vaya, te mandó a decir el menor que lo invitara y que tú te fuiste solo. Jesús llegó en un auto. ¿De dónde rosado. salió? ¿De dónde tú? Yo pensaba que era como un montaje. Sí. No, Classic Arts Auto, pueden seguir la página. Y son cubanos ellos. Se dedican a modificar ese tipo de vehículos viejos. Y tenían una alusión a la película que era de una chica incluso ese vehículo. Saludos, Chani. Nos vemos el domingo con José de la Cruz. Avancemos. Ahora tienes un nuevo